Ayer ya lo veníamos anunciando, la visita de quien fue diputado por el departamento Metán en algún momento y que, bueno, lo tenemos acá con nosotros y queremos hablar de muchas cosas con él. Él es abogado, se llama Emanuel Sierra y le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo te va, Emanuel? Buen día. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día y buenos días para todos los oyentes. Bueno, muy bien, con frío, Emanuel, con frío, Bastante una mañana frío en estos días. Sí. Una mañana bastante fresca vos sabés que nosotros tenemos nuestro gurú del clima, que es el profe León Chancalay, que lo debes conocer seguramente, sí. Y que él ya nos venía anticipando, nos dice, a partir del miércoles tengan cuidado, porque va a estar bastante frío. Y así fue, no le erra a una el profe León Chancalay. Así es. Bueno, Emanuel, te agradecemos muchísimo por haber venido. Yo creo que es la segunda vez que te tenemos, la primera presencial, la segunda, la primera creo que fue telefónicamente, sí. Que estuvimos hablando en algún momento, justamente para esta época, creo que fue. Y ahora te tenemos acá, así que te damos la bienvenida. Muchas gracias por la deferencia y por dispensarnos estos minutos. Emanuel, vos sabés que han pasado muchas cosas en nuestra ciudad, ha pasado un cambio de gobierno, ha pasado que la gente tomó un rumbo diferente, si se quiere, en la política a lo que venía siendo, y han cambiado muchas cosas. Nos ha llegado la pandemia, nos ha atravesado en muchos aspectos, no solamente en lo económico, en lo social. Se han puesto sobre la mesa muchas faltantes, ¿no? Muchas faltantes en materia de salud. Nos encontramos con un hospital devastado, nos encontramos con la educación también un poco dejada de lado. Y claramente yo lo que quiero preguntarte a vos es justamente esto: ¿cómo lo percibiste vos? ¿Qué es lo que vos percibís tanto a nivel local como a nivel provincial, ¿no? Sí, bueno, una situación extraordinaria, pero que de alguna manera nos ha mostrado cuáles han sido y son las carencias, las dificultades que tenemos en los sistemas de salud y de educación, con todo respetando y valorando todo el trabajo que hizo el personal de salud, que es impresionante, y bueno, también la docencia, el personal de seguridad. Pero bueno, en lo local yo sigo insistiendo que necesitamos un hospital regional con base aquí en Metán. Ha habido muchos avances en el hospital sobre las obras que se están realizando, en un hospital que, a mi entender, la política se lo llevó a puesto por algunos desencuentros entre el gobernador Urtubey y la presidencia, el gobierno de la nación, que bueno, se hizo ese anuncio en el año 2010, yo tuve la posibilidad de estar, yo era recién recibido, no tenía ningún cargo pero estuve en ese anuncio, lo hizo sí. Quien es actualmente el gobernador de Tucumán, Mansur, era ministro de Salud en su momento. Y bueno, yo la verdad que no tenía voz en ese momento, pero hubiera preferido que el hospital antiguo, el que se creó en 1940, sea una maternidad y buscar un edificio nuevo. Pero bueno, siempre en salud pública los edificios, algunos suelen tener sus años, como el San Bernardo, pero bueno, lo importante es el recurso humano, ¿no? Los profesionales que hay. He tenido muchas experiencias en el área de salud y en definitiva en muchas cuestiones en nuestro hospital, como ser el área de traumatología y oftalmología, que yo aquí no se opera una operación de cataratas, ¿no? Entonces que es un problema de la vista, entonces es complejo porque es una ciudad grande y Metán está en un punto estratégico, geográfico, y ya siempre ha sido la cabecera institucional del sur de la provincia, y por supuesto que los políticos tenemos que luchar para que eso siga siendo así, no por una cuestión de ego, sino porque
estamos en un punto estratégico entre el departamento de Anta, por ejemplo, claro, que para todos esos municipios y parajes sería mucho más cómodo venir a Metán, tener ese hospital regional que yo tanto anhelo. Es mucho más práctico para alguien que vive en Joaquín B. González, por ejemplo, la ciudad más grande de ese departamento, llegar al cruce de la 16 y hacer 15 kilómetros y no los 85 que quedan para Güemes, con las dificultades que hay con el tráfico que viene después de la rotonda exactamente, bueno, lo que divide la ruta 9 de la 34, la rotonda de Cabeza de Buey, digamos, y bueno, el departamento de La Candelaria y Rosario de la Frontera también estarían muy beneficiados en este sentido, que eso es algo que se lo transmití al gobernador Gustavo Sáenz y quiero seguir haciéndolo, y bueno, voy a necesitar, por supuesto, el apoyo de toda la clase política, de la cual yo estoy a disposición, y pienso que esa es la nueva visión que debemos que tener, y ser pragmáticos y trabajar todos en conjunto. Esa es una de las cosas que vos sabés que siempre le remarcamos y siempre hablamos con todos los actores políticos que por ahí se sientan en esta mesa, y siempre le planteamos, ¿no? Hay dos temas que a nosotros, desde este espacio, desde este lugar, siempre nos ha llamado mucho la atención. Y una tiene que ver justamente con esto, la deuda histórica que hay para con el sur. No te voy a hablar solamente de San José de Metán, sino con el sur de Salta, ¿no? Hemos visto grandes inversiones, si se quiere, en otros lugares de Salta, pero particularmente con el sur de Salta tenemos esta deuda. Y hay algunos actores que nos decían y nos remarcaban esto de la individualidad, ¿no? ¿Cómo ves ese factor? Bueno, luego de tener la experiencia que tengo y haber vivido y gestionado tanto, me doy cuenta que es lo más práctico y que es lo que debe ser también. La foto del intendente con los 3 legisladores, yo no la he visto nunca, con los 4 legisladores, los 3 diputados y el senador, no la he visto nunca en la historia de Metán, digamos, ¿no? Es verdad. No solo, sino que sí están todos presentes cuando viene el gobernador, pero nunca he visto que, digamos, se pueda coordinar entre todos en un viaje a Salta, ¿no? Estando 1 hora y media de la capital y sabiendo que los ministros nos reciben. Pero si uno se pone en lugar de los ministros, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas tiene que atender a 60 diputados, a 60 intendentes y 23 senadores. Claro. Lo más probable que es separadamente, en la mayoría de los casos. Entonces es distinto que se programen 3 o 4 o 5 obras públicas importantes en el departamento y que toda la clase política vaya a las reuniones con los ministros, y de esa manera los logros son para todos, pero principalmente para resolver el problema, digamos, ¿no? Que es para lo cual la gente nos elige. La cuestión de salir a los medios y hablar mal del otro, eso es una constante, pero que debe dejarse de lado, pienso yo, porque no da muy buenos resultados. Y eso es lo que yo vengo a proponer, que Metán sea el ejemplo y ser un factor de unión y de diálogo, si es que no lo hay, entre el intendente y los legisladores, o entre los legisladores y el intendente, digamos. Pero bueno, yo necesito intentarlo y bueno, esa es la propuesta, digamos, o la visión principal. Vos sabés que en ese sentido justamente es lo que no podíamos entender, ¿no? Porque, claro, los actores políticos por lo general, muchos se jactan hablando justamente de esto, de por el pueblo, trabajamos por el pueblo, trabajamos por el ciudadano. Pero justamente cuando se encuentran diferentes partidos o diferentes actores de diferentes partidos políticos gobernando una ciudad, es como que prima más el desencuentro
que buscar un punto en común, ¿no? La verdad que, sin duda, yo siempre me he preguntado si realmente la fortaleza, o genera más fortaleza el hecho de encontrarte, como vos decís, con 3 actores sociales que han sido electos por el pueblo ante una petición, qué sé yo, que puede ser el agua, puede ser diferentes factores que estamos necesitando los metanenses. Una de las deudas históricas que se está llevando adelante ahora y que la está, si se quiere, poniendo sobre la mesa Gustavo Sáenz, tiene que ver con la Ruta 934. Una deuda muy, pero muy grande que se ha tenido durante mucho tiempo con los metanenses y que vos formaste parte, si se quiere, en algún momento en tu diputación, en este sentido. ¿Emanuel? Sí, por supuesto. Uno también debe hacer un balance y también Sí. yo quiero contar cómo es la experiencia de ser diputado. Yo creo que los problemas no es la solución. Generalmente el político es de atribuirse la exclusividad en la solución. Pero si el político se atribuye eso, también debe atribuirse todas las necesidades y problemas por resolver. Ese tiene que ser así la lógica, porque desde el momento en que uno ingresa en política también es parte de todos los problemas que hay. También, por supuesto, las soluciones, pero también del problema. Y es a veces complejo porque somos varios los políticos que representamos, pero es un mix de oportunidad, gestión, creatividad, visión, lo cual lleva a que un buen proyecto se plantee primero y después se lo gestione. Pero bueno, a mí me pasaba mucho apenas asumí, el primer problema que se presentó fue el de la ruta, porque las lluvias en verano provocan muchos accidentes porque estaba muy, digamos, tenía muchas huellas la ruta entre Metanino y Rosario, y los autos derrapan o se da el fenómeno que se llama acuaplaneo, que los autos se deslizan, hay muchos accidentes y hubo muchas muertes en ese verano. Muchísimo, los vecinos comenzaron a manifestarse y yo interpuse una acción judicial y realicé muchísimas gestiones para que esa obra por lo menos sea anunciada, esté en la agenda política. Yo me fui a Buenos Aires en bici y bueno, tiene algo que ver con lo que yo planteo de que debemos trabajar en conjuntos, pero a veces el tema es que yo estoy dispuesto a dejar todo el ego de lado de las fotos y de los proyectos, claro, pero vos tenés una visión y otros no la tienen, entonces es muy difícil que un político te haga parte de un proyecto y que te pide el acompañamiento. Yo siempre lo hice, de hecho tengo fotos desde periodistas, funcionarios, legisladores compartido, y he pedido que el apoyo desde Daniel Dauría. Tengo fotos con Rodrigo García cuando él era periodista y lo invité a Sebastián Otero siendo funcionario para que nos apoyen entre todos para el problema del agua de la planta potabilizadora, que es una obra que se está ejecutando. Yo planteé una acción de amparo con los intendentes, con los legisladores. Más o menos es como estudiar, digamos, claro, sentarte adelante y si estudias en la clase y vos haces un esfuerzo para sacarte 8, 9, 10 y de repente que planteen que el que no estudia te tenga que aprobar y que se distribuya esa nota. Bueno, ese esfuerzo hay que hacerlo, claro, digamos, en la política. Hay que intentar de que si vos tenés una oportunidad, una visión de un proyecto, que los otros las compartan por más que vos la hayas descubierto de alguna manera. Creo que eso viene a ser un buen aporte, ¿no?, de la política para todos. Hay que poner sobre la mesa también, vos sabés que nosotros yo me jacto porque digo, tenemos los mejores oyentes, porque siempre nuestros oyentes están a la orden del día, nos marcan la agenda, hasta inclusive algunos con lo que pasa en Nación, con lo que pasa en provincia. Pero hay que remarcar y recalcar que
lo que vos planteabas al principio, la unión hace un poco la fuerza, ¿no? Vos en su momento estabas, por tu partido, eras la única fuerza que había. Eras, digamos, una sola persona tratando de hacer que esta situación real y problemática para los metanenses se visibilice. Y de ahí viene la creatividad, este hecho de que por ahí la gente piensa que porque vos sos diputado, porque uno es diputado, uno es senador, ya te escuchan y te abren todas las puertas. Y a veces no es tan así, ¿no? A veces no, porque los proyectos o las obras que son nacionales, por una cuestión también de un estrato político, la gestionan el gobernador o los diputados nacionales, lo cual no es un impedimento para que uno como legislador local plantee hasta el último la gestión de un proyecto, como lo fue el involucramiento que yo tuve con esta gestión de la Ruta 934, los 4 carriles, que en algún momento de la entrevista te decía que yo buscaba un anuncio de un gobernador. Claro. Y hace 2 meses aproximadamente el gobernador Gustavo Sáenz, que es un gran gestor ante Nación, hizo ya un anuncio oficial de que ya se firmó el convenio y que la obra se va a realizar. Por supuesto que va a llevar algunos años. Yo en el año 2015 comencé a involucrarme de manera muy fuerte en esto. Y ya son 6 años, pero estoy orgulloso de haberlo iniciado, porque lo que no se inicia no se continúa y nunca se va a dar. Y bueno, ha servido a que un aporte que yo hice, y yo tengo mucho compromiso con los votantes de Metán. Entonces yo creo que ese esfuerzo que yo hice yéndome en bicicleta a Buenos Aires para que la cuestión se visibilice, esté en agenda de todos los políticos, porque honestamente yo nunca había visto que se hable tanto de esa problemática, pero irme en bici hasta allá ayudó mucho, porque si yo me iba en colectivo o en avión, digamos, iba a pasar desapercibida la cuestión, como lo pasan la mayoría de los proyectos grandes. Pero yo necesitaba llamar la atención y hacerlo de una manera saludable, ecológica, económica, poniéndole el cuerpo sin faltar a ninguna sesión, porque lo hice en invierno, en el receso que nosotros tenemos. Claro. Ese fue un acto de devolución yo lo sentía así, del apoyo y el afecto que yo sentí de los metanenses. Es decir, es fácil presentar proyectos y es lo que debe ser un legislador, pero para mí tiene mucho mérito, ¿no?, involucrarse de esa manera. Totalmente, porque vos presentás por ahí un proyecto y capaz que no se visibiliza o no llega nunca, y la verdad que ante eso, ante la acción concreta y la creatividad esa de, si se quiere, una acción mediática, sí, pero que visibiliza sin duda una problemática existente para los ciudadanos, ¿no? Dice un mensaje que nos llega: felicito a Emanuel por su preocupación constante por las problemáticas reales de los metanenses. Y este es uno de los factores también que has venido desarrollando, o que has venido trabajando con la comunidad metanense, ¿no? Pues bueno, ya hemos escuchado en diferentes medios que estuviste, las preguntas que por ahí mucha gente se hizo en relación a esto de Emanuel se fue y no volvió. Sí, nosotros nos tomamos el tiempo, nos tomamos la iniciativa de ir a ver tu perfil de Facebook, y desde que vos, digamos, terminaste tu periodo como legislador, se ve o se refleja ciertas acciones que has venido llevando para con los ciudadanos metanenses. Muy buenas acciones, por cierto. Sí, mira, Sebastián, yo siempre planteé una manera distinta de hacer política, y la gente lo supo siempre en Metán. Yo gané las elecciones en el año 2013, y desde ahí cambió la manera de participar en política en el departamento. Porque desde hacía muchas décadas 2 de las 3 bancas se las llevaba el Partido Justicialista o el Partido Renovador, claro, porque ponían un candidato de aquí de Metán y hacían un pie importante en Galpón. Pero bueno, yo comencé a buscar mi lugar, por supuesto, de manera lo más legítimo que fuera posible,
y con fondos propios. Siempre he pedido préstamos al banco y después los devuelvo, pero imagínate, ¿quién iba a apostar a alguien que decía en su momento quiero ser diputado y no había sido, ni me había postulado para concejal? Claro. No había antecedentes políticos de ganar en ese tiempo y de esa manera. Y yo creo que la gente siempre lo supo, y yo después de la elección desde el año 2013 al 2017, que me fue muy bien, decidí implementar esa visión y intentar una banca, intentar ser candidato a diputado nacional. Yo sabía que no iba a ganar, pero mi aporte iba a ser que yo comenzaba a forjar un horizonte para muchos políticos, o siempre he fomentado la participación de los jóvenes en la política. Incluso en el año 2017 yo decido no ser candidato nuevamente en Metán, porque quería demostrarle a los ciudadanos que yo no tengo una situación de especulación en la política, sino convicciones fuertes. Pude haber hecho la doble candidatura. Igualmente agradezco muchísimo porque en Metán fui el más votado del departamento y hice una muy linda elección a nivel provincial. Fue la elección revelación en términos, cualquier analista político te lo puede decir. Y después de eso yo recibí un llamado al otro día con los resultados de la elección, y era quien yo pensaba en ese momento que iba a ser el gobernador de la provincia. Era él entonces intendente de la ciudad de Salta, y era Gustavo Sáenz. Ese tipo de llamadas es de lo más reconfortante para la carrera de un político, porque te están convocando a un espacio y no te convocan por la militancia, digamos. Entiéndase esto, lo que significa ser un militante político y hacer una campaña para alguien que va a ser gobernador, laburar en la zona, coordinar con los medios, ver a la gente y demás, y después que te den un cargo, ¿sí? Yo no soy de esa clase y no quiero, respeto mucho ese trabajo, pero yo, si estoy en un proyecto político, quiero que me llamen por la cantidad de apoyo que tengo en la gente, porque eso también significa que los proyectos que vos planteas en su momento son escuchados y sos un buen intérprete de los problemas, porque no existe otra fórmula. La gente evalúa si vos, sobre todo en esta elección que yo tengo nuevamente, va a evaluar totalmente cuál ha sido mi criterio, cuál ha sido mis proyectos, más allá de que estoy seguro de que yo ya puedo mostrar proyectos como el anuncio de Sáenz, de la obra de los 4 carriles, la planta potabilizadora que se está en ejecución. Son 2 proyectos muy fuertes que yo tengo para decirle a la gente, y que hay constancias, porque son 2 acciones judiciales que yo presenté. Hay registro fotográfico, hay una visita con el juez Teixeira a la planta potabilizadora que yo llevé a la justicia Aguas del Norte. Y entonces cosa que no se hace, por lo menos yo no tengo ningún registro de algún legislador por Metán que se haya presentado ante la justicia. Y acá mirá que venimos reclamando, ¿no? Hay muchas injusticias, si se quiere, dentro del plano político, pero no existió, digamos, un legislador que lleve a esa instancia legal, ¿no? Esto, claro, quiere decir que tenés que estar bien parado, porque estás peleando prácticamente contra un poderoso empresario, en este caso una parte del Estado, en donde, claro, te estás poniendo en contra, digamos, algo muy grande, ¿no? Sí, totalmente. Yo interpuse 2 acciones de amparo en mi mandato, y bueno, lo voy a seguir haciendo cada vez que sea necesario avanzar en cuestiones que entendía yo que eran muy injustas, ¿no? Los derechos del usuario, en este caso, por ese tema fueron los 2. ¿Hubo represalias por esto? No, nunca. No, la verdad que nunca, sino que hubo avances porque Aguas del Norte se comprometen a hacer el proyecto técnico, pero quien toma la decisión política es el gobernador Gustavo Sáenz, digamos. El gobernador anterior Urtubey no tuvo una decisión política con respecto al problema del agua.
pero sí lo tuvo Gustavo Sanz, porque esto es un anuncio que él lo hace, creo que en el mes de febrero, cuando hay una crisis muy grande, que se corta el agua aquí durante 48 horas. Entonces, hoy puedo decir que fui parte en esa solución. Yo no me arrogo la exclusividad porque yo entiendo que es un trabajo de todos y sé que el intendente hizo gestiones y que otros legisladores también. Entonces yo creo que esa es la actitud, ¿no, Sebastián? Para comenzar a cambiar. Tal cual. Justamente nosotros venimos planteando también esta idea de que sin dudas la pandemia nos ha dejado y nos ha atravesado en muchos aspectos, como te decía al principio, y ha dejado sobre la mesa expuesta las falencias, ¿no?, de cómo se viene viendo o cómo se viene haciendo política hasta el momento, particularmente en nuestra ciudad, pero algunas falencias también. Y yo creo que resalta mucho aquellos actores políticos que marcan la diferencia en este sentido, ¿no? Siguen estando esas falencias, siguen estando esos miedos de algunos actores políticos. Particularmente acá en Metán hemos visto inacción, que puede ser por esto de la pandemia, algunos actores políticos diciendo yo no soy político. Muchas cosas hay que se contradicen, ¿no? Sí. Que sin duda tiene que haber un cambio en la política, tiene que haber un cambio profundo, y yo creo que uno de los puntos fundamentales es esto, ¿no? Unir, buscar un punto de equilibrio, un punto dentro de la transversalidad que puede pasar por diferentes partidos, buscar un punto de encuentro y traccionar así todos juntos. Emanuel, quiero preguntarte algo que no sé si te lo habrás preguntado a otros medios, pero yo sí quiero preguntarte, ¿cómo ves a Metán? Metán, como vos planteabas, tiene una potencialidad enorme en muchos aspectos. ¿Cómo lo ves de acá a un futuro cercano? ¿Hay posibilidad de desarrollarse industrialmente? ¿Hay posibilidad de desarrollarse en materia de educación, de salud? Sí, yo creo y tengo la esperanza de que sí. Yo, en materia de educación, Sebastián, vengo gestionando un proyecto que va con avances, por supuesto que lleva su tiempo, porque en el medio yo estuve 2 años siendo parte del gabinete de Gustavo Sanz, y esto, entiéndase o no era del agrado del gobierno de Urtubey. Claro. Esto fue así, a mi entender. Hubo 2 años en los cuales, desde el año 2017 al año 2019, yo soy parte del gabinete de él, pero un poco voy a hacer una descripción global para llegar a lo que me planteabas. Eso para mí fue una decisión en la cual yo sabía que pagaba un precio, porque siempre existe algo instalado aquí en Metán, pero está más instalado por los políticos mismos, quienes muchas veces tienen actitudes de ataque contra otros políticos, que es decir, bueno, no está en Metán, no está en Salta, se ha olvidado y demás. Son cuestiones que yo siempre las cuestioné, porque para mí ser un buen político significa estar aquí en Metán, escuchar a la gente, estar en los barrios, algo que yo siempre hice, pero también significa golpear puertas en Salta, porque de la misma manera es difícil imaginarse a un gobernador no gestionando en Buenos Aires. Claro, ¿no? Tal cual. Entonces, desde el primer momento le dije a Gustavo Sanz y al ministro de Educación que estaba trabajando en un proyecto para que la zona de Las Delicias, que para mí tiene que ser el desarrollo de la ciudad para la zona este, sí sea en esta dirección, de la calle entre Libertad y Río Piedras, bueno, y también entre Belgrano y Jujuy, esa zona que de por sí ya naturalmente se ha poblado, con algunos loteos y ocupaciones también. Una escuela en la zona este es algo que necesita Metán, y quizás un poco más, porque se está desarrollando mucho también para la parte de la zona del barrio 136 Viviendas o Bicentenario, pero la zona este es la visión en la cual nosotros tenemos que, la clase política, planificar hacia dónde va la ciudad.
el aeroclub prácticamente ha quedado en medio de la ciudad, con el crecimiento. Yo creo que hay, crece todo, crece la pobreza también, el desempleo, sobre todo en esta agudización de la situación que vivimos socialmente, pero creo que hay esperanza. En el área de salud, me parece que si no tenemos un hospital regional, que lo podemos conseguir en los próximos años, puede ser una solución interesante para Metam. El área de la producción es la deuda pendiente que nosotros tenemos en cuanto no tenemos un parque industrial modelo. Yo lo intenté en su momento, pero bueno, creo que es la deuda que toda la clase política tenemos. Yo solo estuve, digamos, representando legislativamente a Metam un solo periodo, ¿no? un solo mandato y representé el 25% del poder legislativo. Claro. Pero bueno, sí, hoy tengo la integridad en venir y plantarme y explicarle a los ciudadanos todo lo que pude hacer y también todo lo que no pude hacer, lo que tengo pendiente. Y la clase política de Metam desde siempre, o desde los últimos 50 años, le debe eso a Metam, las fuentes de trabajo genuina, el sector privado, un parque industrial modelo, que es posible porque se lo puede plantear, debemos ser asesorados debidamente también, por supuesto, y trabajar en conjunto. Yo creo que ese tiene que ser el proyecto central de esta nueva gestión, la cual yo quiero integrar, y yo pienso que va a ser así porque voy a tener el apoyo de los ciudadanos de Metam. Y bueno, en educación, yo vengo planteando desde hace mucho tiempo que han cambiado los paradigmas en la educación. Antes es importante las casas universitarias, es decir, la obra, es decir, el hecho material de ir a una universidad. Claro. Pero hoy en día han cambiado los tiempos. Yo vengo planteando desde el año 2017 la educación virtual pública. Mirá qué bueno. Que esta situación de pandemia nos tiene que enseñar eso, digamos. Carreras como quizás arquitectura, medicina, las carreras que son mucho más prácticas, quizás sea difícil implementar, pero estoy seguro que un 70% de las carreras universitarias, tal como lo hace la Universidad Siglo XXI. Claro, ya hay universidades privadas que lo implementan y andan muy bien, ¿no? De hecho, se han recibido un montón de abogados, vimos en los últimos tiempos, abogados, algunos ingenieros de sistema, por ejemplo, es algo muy común que se pueda dar o que se pueda estudiar. Y desde la universidad pública sería ¿te imaginas? Es un cambio realmente paradigmático. Si a partir de esta pandemia podemos conseguir eso, Emanuel, sería fundamental. Es eso lo que yo vengo planteando, Sebastián, porque yo vengo interpretando que eso da mucha solución. Porque claro, si me preguntas a mí como legislador, si yo prefiero un desarraigo de un joven, de una familia tipo, de un sueldo, de un ingreso, de que la principal fuente está en el hombre y quizás la madre sea la ama de casa y que cuida y atiende a los niños, que es un trabajo también de lo... Sí, fundamental, fundamental, ¿no? Para fundamental. El núcleo de la familia y bueno, el trabajo que hace la madre, que es el trabajo de calidad también, que ha sido valorado, ¿no? También por el gobierno nacional. Sí, sí. Pero ante esa situación que te puedo decir tipo o modelo de un sueldo de 50.000 pesos, que hay y hasta menos, en la realidad de muchísimos metanenses, no alcanza para que un chico vaya o a Tucumán o a Castañares a pagar un lugar donde estar, un departamento compartido, una casa compartida, porque significaría aproximadamente 20.000 pesos, la mitad. Entonces eso es un obstáculo. Entonces yo prefiero que se pague la cuota de la Universidad Siglo XXI y que ese chico tenga internet en su casa, que no se mueva de su casa, pero que sea un profesional. Como vos lo dijiste, muchísimos abogados que se han recibido, es lo que yo planteo en las carreras que son mayormente teóricas. Quizás ingeniería civil sea difícil de aplicar, pero carreras como comercialización, comunicaciones sociales, abogacía, bueno, me parece que esa es la nueva visión que nosotros tenemos. Yo trabajé mucho en el sentido de
de lo vinculado al estudiante universitario. En el año 2014 presento mi primer proyecto de ley, ayer lo mostraba en el programa, que me invitó Romina Barbosa, Ajá. del boleto estudiantil gratuito, porque yo me entero de que yo estaba haciendo gestiones en Buenos Aires, Sí. conocí al señor Hugo López, que él estaba en la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta, el que más sabía. Y ahí él me hace ver la realidad de que el gobierno nacional y provincial subsidia muchísimo al transporte. Por eso es relativamente accesible. mucho más accesible que en los países del primer mundo u otros lugares en el cual el transporte es muy caro, ¿no? En las grandes ciudades. Y yo presento el boleto, ese proyecto, porque el gobierno le subsidia mucho, entonces muchas veces hay asientos disponibles. Entonces yo planteo que eso debía ser ocupado por estudiantes, y Urtubey lo aplicó más o menos un mes después al boleto estudiantil gratuito, pero comenzó en el área metropolitana, es decir, donde funciona el sistema de Saeta. Salta y alrededores, y bueno, comenzamos a todos los legisladores del interior a que eso se aplique también en el transporte interdepartamental, ¿no? Como las Veloz del Norte, que tiene la concesión en toda la provincia, u otras empresas. Y bueno, tengo ese orgullo de decir que fue mi primer proyecto de ley. Sí sé que en periodos anteriores hubo otros legisladores que lo presentaron, pero bueno, yo tuve la oportunidad de que se dé en un plazo muy cercano al que yo presenté el proyecto, por supuesto con recursos de todos los salteños, pero para mí fue importante trabajar en ese sentido y quiero seguir haciéndolo, planteándolo hasta el final, la educación pública virtual. La clase política necesita renovación, dice. Adelante, Manuel, dice. Bueno, los mensajes que nos van llegando ahí de nuestros oyentes. La verdad que es muy interesante, Emanuel, y fundamentalmente porque se demuestra con hechos, ¿no? Se demuestra con hechos, hay una valentía, hay ganas, hay entusiasmo y hay una visión que es en estos momentos que estamos transcurriendo en la clase política actual. Lo que vos planteás resalta claramente sobre lo que hay hasta el momento. Que no sabemos si todavía ha sido mucho el impacto de la pandemia en la clase política actual o realmente es hacer la plancha. No sabemos. Pero bueno, no te vamos a meter en ese brete, Emanuel. No hay problema. 10:34, Emanuel, hemos pasado, creo yo, por todos los temas. Seguramente vamos a volver a invitarte para... Ya estás radicado acá en Metán, Emanuel, sí, ¿no? por supuesto. Siempre estuve en contacto con Metán. Desde el año 2017 al 2019 yo sí estuve residiendo en Salta, viniendo seguido a Metán siempre, pero sí no tuve en ese tiempo... un protagonismo local, porque bueno, entendía que los protagonistas eran los legisladores electos, ¿no? Y el intendente. Claro, tal cual. Aparte, Sanz no era gobernador, era intendente de otro municipio. Ahora, cuando Gustavo Sanz fue gobernador, lo que siempre charlé con él fue: Emanuel, vos me tenés que apoyar en Metán. Siempre me lo dijo eso. Yo lo entendí desde el año 2017, esto, Sebastián, en la primera charla que tuve con él. Claro. Lo que sucede es que necesitaba acompañar su proyecto en Salta Capital para después ver los frutos, digamos, en algún sentido, de esa visión que yo tuve de acompañarlo desde ese momento. Fui el primer metanense que creyó sin ver en él y me sumé. Luego se sumaron muchos más. En buena hora siempre es lo mejor, pero bueno, yo tuve esa posibilidad. Entonces, desde que asumió Gustavo Sanz, yo comencé a hacer ya gestiones para las asociaciones, los metanenses, la política local. Bueno, siempre tuve mucho diálogo con los legisladores, el intendente también, y yo creo que esa es la manera. Pero ahora, desde que asumió Gustavo Sanz, desde el primer día, yo siempre estuve abocado a lo que es la gestión para los metanenses, y lo voy a hacer siempre, estén donde esté, sea el gobierno que sea. Yo siempre voy a trabajar para aportar y tener esa posibilidad que hoy la tengo de que mi voz se escuche. Es lo más importante que yo tengo. No tengo un cargo electivo hoy por Metán, pero me reciben todos los ministros, el gobernador me escucha,
¿Y sabes por qué se da eso, Sebastián? Por el solo hecho de tener éxito en los resultados electorales, es decir, de estar legitimado políticamente, no porque por situaciones de amiguismo y demás, sino porque la gente me votó en Metán y me votó en la provincia, y yo voy a hacer valer esa legitimización que tengo del elector, y bueno, sin duda, claramente hay una responsabilidad también que te acompaña, que se percibe acá al poder dialogar y poder hablar, se percibe, ¿no? Y más allá de lo que percibimos ahora, yo les tengo que contar a la gente en algún momento. Emanuel estuvo estudiando en Tucumán y coincidimos en este hecho de los desarraigos en Tucumán, que teníamos que ir a migrar para otro lado para poder estudiar. Y Emanuel compartía la casa con un amigo en común, que era Gustavo Cabrera, si no mal recuerdo. Sí, en su por momento. supuesto. Y bueno, Gustavo, nos juntábamos por ahí un fin de semana a compartir algo con Gustavo, y Emanuel siempre estaba en su habitación estudiando. Sí. Emanuel, vení, compartí con nosotros. No, tengo parcial mañana. Y sí, estaba estudiando en su habitación y no se movía de ahí, Emanuel, ¿eh? Así que hay una responsabilidad, hay claramente una visión responsable y ganas fundamentalmente, ¿no? Muchas ganas de transformar la realidad. Sí, por supuesto, compartimos esa época en Tucumán y bueno, yo en sus inicios tuve una banda de rock ahí en Tucumán, porque a mí... ABC, sí, me gustaba tocar mucho la batería y tenía mi banda. Pero en algún momento entendí que tenía que bueno, cumplir con eso de poder recibirme y estudiar y bueno, qué es lo que, en definitiva, yo no estaría aquí si no hubiera estudiado, y por eso creo que la gente también vio eso, el esfuerzo que hace cada uno. Aquí nos conocemos todos, digamos, es difícil inventarnos de un día para otro, pero bueno. Tuve esa realidad de ser estudiante y pude plasmar algunos proyectos vinculados a las necesidades del estudiante, como el boleto estudiantil gratuito, y bueno, hoy en día lo vengo a mostrar a la gente ante las exigencias del electorado, que siempre hay que rendir cuentas, ¿no? Así que bueno, en eso estoy, y bueno, te agradezco a vos el espacio y por siempre el apoyo de la gente. Muchísimas gracias, Emanuel.